Pues muy buenas tardes, mi nombre es Mario Amado y tengo el honor de presentar esta, creo que es la última charla de Universo Jefes de esta temporada, en la cual, pues bueno, le voy a dar la palabra a mi grandísima amiga María José Pepa Martínez Pérez. Pepa estudió en Zaragoza física, después de ello estuvo 3 años en la Universidad de Pisa, Escuela Normal Superior, el Laboratorio NEST, del 2011 al 2014, y tras ello estuvo otros 3 años en Alemania, en la Universidad de Tübingen, hasta que después, en el 2017, hacia mediados de 2017, vuelve a España y se reincorpora a, pues imagino que era el Instituto el CSIC, el Instituto de Nanomateriales Nanociencia y Materiales de Aragón, con un contrato GIN. Ha recibido bastantes premios, por ejemplo, uno de los premios de una beca, una de la red de Leonardo. Además ha sido galardonada con un proyecto ERC Starting Grant, que empezó hace, creo que es un par de años, que va a estar hasta el 2025 por ahí dando guerra. Y hace poco pues, ha sido también galardonada con una de las posiciones como científica titular en el CSIC, que es una grandísima científica, una grandísima persona y una gran divulgadora. Y espero que disfrutéis de esta charla. Antes de que empiece, recordaros, por favor, que todas las personas que necesitéis acreditación vais a tener que escribir un correo electrónico al grupo Jefes, a Jefes de la Real Sociedad Española de Física, y ellos darán el certificado de asistencia, eso a partir de mañana. Y después las preguntas, por favor, escribidlas en el chat que tenéis para las preguntas, y hacia el final las iré leyendo y Pepa nos va a ir respondiendo una a una de las preguntas. Muchísimas gracias por estar ahí a todas y bueno, pues adelante Pepa, este es tu escenario. Gracias, Mario. Bueno, pues empiezo también dándos las gracias a todos por estar aquí, a todos y a todas, hasta ahora de la tarde. Espero no aburriros mucho, os he preparado una charla que espero que os interese y por supuesto doy las gracias a mi amiguísimo Mario y a Irene por haber pensado en mí, por haberme hecho esta presentación tan simpática. Bien, os voy a hablar sobre el efecto Josephson. Así a voz de pronto, pues si no os suena mucho, igual os parece que es una cosa que igual suena un poco aburrida, vais a ver que no lo es, ¿vale? Es un efecto muy bonito que surge en materiales superconductores. Se trata de un efecto de túnel. Por eso, ¿veis mi ratón? Se me ha olvidado, creo que sí. El efecto Josephson es un efecto de túnel, ¿vale? Por eso he comenzado la presentación poniéndose aquí este dibujito, en el cual os recuerdo lo que es un fenómeno de túnel. ¿Vale? Os podéis imaginar, eso es algo que sabéis todos, podéis imaginar el transporte de un electrón a través de una barrera, por ejemplo, aislante, una pequeña barrera aislante que separa dos electrodos conductores normales. Como sabéis, clásicamente, si este potencial es más grande que la energía del electrón, esperamos que este electrón no sea capaz de atravesar esta barrera. Como sabéis, cuánticamente, el electrón no es una partícula, sino que es una onda también, ¿vale? Una onda que tiene una cierta cola que entra dentro de esta barrera de potencial y que hace que haya una cierta probabilidad de que el electrón y su onda, función de onda, la atraviese. Bien, esto es un efecto túnel, ¿vale? Que sucede, como decía, entre electrodos, por ejemplo, metálicos normales, ¿vale? Aquí os he resumido un poquito cómo funciona el efecto túnel y cómo uno puede calcular cuánto vale esta corriente de túnel. ¿Vale? Aquí os he puesto el dibujo que describe cómo se ocupan los estados a ambos lados de esta barrera en estos metales. ¿Vale? La densidad de estados de un metal normal en 3D ya sabéis que depende de la energía, pero bueno, cerca del nivel de Fermi podemos asumir que es constante con la energía, ¿vale? Y que la ocupación vendrá dada principalmente por la función de Fermi de estos electrones. ¿Vale? Que como ya sabéis es cuadrada a temperatura cero y se redondea cuando la temperatura es distinta de cero. Bien, ¿de qué dependerá esta corriente túnel? Pues de 3 cosas. De cuántos estados tengo ocupados a un lado de la barrera, cuántos estados tengo libres a los cuales estos electrones pueden tunelear y de la probabilidad de pasar, de la probabilidad de tunneling. ¿Vale? Esta probabilidad de tunneling es una función muy fuerte de la anchura de esta barrera, ¿vale? De manera que cuando este aislante es muy gordo no pasa nada, lo cual es totalmente lógico. Bien, si aplicáis la diferencia de voltaje, estáis desplazando un nivel de Fermi con respecto al otro y estos electrones, por ejemplo, aquí de la colita de Fermi, tienen aquí huecos a los que pueden pasar.
¿vale? Y dan lugar a un comportamiento soso y aburrido de una resistencia normal de toda la vida. Es decir, una función lineal de la corriente con respecto al voltaje. En fin, bien, os recuerdo un poquito cómo describimos un metal normal para pasar luego a explicaros qué lo diferencia de un superconductor. Un modelo que explica muchas propiedades de un metal normal, aunque sea un modelo muy sencillo, es el considerar que los electrones son una nube de fermiones, ¿vale? Una nube de electrones que no interaccionan entre sí, ¿vale? Asumimos eso, pero sí tienen que satisfacer el principio de exclusión de Pauli, es decir, no puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico, con el mismo spin. ¿Qué hacen los electrones? Bueno, pues se van colocando en estados de sucesiva energía cada vez mayor, ocupando distintos estados, pim, 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 hasta que llenan, en el caso ideal isótropo, lo que llamamos la esfera de Fermi. ¿Vale? ¿Qué iba a decir? Hasta que llenamos la esfera de Fermi. ¿De qué depende cuánto vale esa energía de Fermi? Pues de cuántos electrones hay en mi metal, de la densidad de electrones que hay en mi metal. ¿Vale? Bien, ¿por qué un material normal presenta resistencia al paso de la corriente? Pues porque imaginaros que yo aquí aplico un campo eléctrico que hace que el momento neto, que era cero de todos mis electrones, pum, adquiera un momento neto distinto de cero, es decir, se desplaza mi nube de Fermi, ¿vale? Pero estos electrones van a empezar a sufrir procesos de scattering con fonones de la red o con impurezas que, bueno, pues que les van a querer llevar de vuelta a sus estados de energía más baja, más cómodos. Si yo quito mi campo eléctrico, plim, 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 todos los electrones volverán a sus estados de energía más baja y la corriente se detendrá. ¿Vale? Eso es lo que sucede en un metal normal. Bien, ahora vamos a imaginar que sigo teniendo un metal normal, ¿vale? Y yo añado dos electrones a mi gas de Fermi, a mi nube de fermiones, ¿vale? Dos electrones, imaginaos, con una energía un poquito mayor que la energía de Fermi. Sigo teniendo mi principio de exclusión de Pauli, por supuesto, activo. Vale, imaginaos que les permito dispersarse, escaterear con fonones o con impurezas a otros dos estados, ¿vale? Del estado K al estado K' y de un estado menos K a un estado menos K', ¿vale? Pues si permito que estos procesos sucedan, la energía de mi sistema final, en el momento que sea, dependerá de en qué posición están mis electrones, ¿vale? Si están en K menos K, tendremos la energía más baja, 2 epsilon, por ejemplo, asumiendo que la energía de ambos es la misma. Si han escatereado una posición de energía un poquito mayor, menos K', K', pues la energía será 2 epsilon prima, o todas las energías, el estado intermedio, resultado de las posibles funciones a las que el electrón ha podido dispersarse. ¿Vale? Hasta ahí todo normal. Imaginaros que ahora yo les impongo, digo que si estos dos electrones dispersan por parejas, ¿vale? Asumo que hay una interacción efectiva entre ellos. Es decir, yo asumo que es los estados resultado de esta interacción, que es una pareja que conserva el momento, es decir, que K y menos K dispersan a K' menos K', ¿vale? Le añado a esa interacción el resultado de una interacción atractiva, ¿vale? Es decir, le añado a esa matriz que describe este hamiltoniano un potencial atractivo. Si yo hago eso, obtengo que la energía mínima, es decir, la energía que antes era igual a la suma de la energía de ambos, ya no es igual, es un poquito más baja. Es decir, ¿vale? Introduciendo una interacción que favorece el scattering por pares, obtengo un nuevo estado que ya no es el estado clásico de cada electrón en su estado, sino es una combinación lineal de ambos que tiene una energía menor. Es decir, al electrón le conviene dispersarse por parejas, ¿vale? A estos dos electrones les conviene dispersarse juntos, ¿vale? Es decir, no que cada uno se disperse a donde quiera, sino dispersarse ambos juntos a estos dos nuevos estados, K' menos K', K' menos K'. Bien, ¿esto tiene sentido físico? ¿Puede existir algún proceso de emisión-absorción de fonones en un sistema que produzca una interacción atractiva entre dos partículas cargadas negativamente? Pues sí, porque la red cristalina en sus procesos de emisión y absorción de fotones puede favorecer esta interacción. Imaginaos un electrón que viene con su momento
K, ¿vale? Atravesando la red de iones cristalinos que forma ese metal. Ese electrón emite un fonón, ¿vale? Lo hace como modificando, estrujando los iones de la red, por ejemplo, apretándolos, creando una nube de carga positiva extra, lo cual hace que cambie su momento ligeramente a K', y esa nube de carga positiva atrae a su vez a otro electrón que tiene momento menos K, que es variado, es cambiado absorbiendo ese fonón a un momento menos K', ¿vale? O sea, este proceso tiene sentido, por lo menos intuitivo, ¿vale? Hasta aquí os he explicado lo que pasa cuando dos electrones permitimos que dos electrones dispersen a un nuevo estado, ¿vale? Por parejas. Si en lugar de un nuevo estado final, que hemos llamado antes K' menos K', le dejo que disperse a muchos, a M estados finales, sucede exactamente lo mismo, solo que la energía de mi sistema todavía baja más. Es decir, la energía es menor cuantos más estados diferentes le dejo yo a mi pareja de electrones visitar, ¿vale? Este estado os lo podéis imaginar de la siguiente manera. Es un estado cuántico nuevo que no define el estado de esta pareja de electrones, sino describe el estado de esta pareja de electrones pasando un tiempo determinado en cada nuevo estado. Es decir, estará un ratito en K menos K, otro ratito en menos K', K', otro ratito en otro, etc. ¿Vale? Es un estado deslocalizado de la pareja de electrones en muchos estados. Y eso es un par de Cooper, ¿vale? Una pareja de electrones deslocalizados entre todos los estados posibles que forman una pareja. Esa es la clave, ¿vale? Por eso a los electrones les gusta, en estas condiciones, formar una pareja. Bien, hasta aquí hemos considerado dos electrones y muchos estados, pero en un material no tengo dos electrones, tengo muchos. Y todos ellos van a querer formar ese estado de parejas, ¿vale? Esto es lo que describieron Baden-Cooper y Schrieffer, que les valió la concesión del premio Nobel por explicar la teoría microscópica de la superconductividad. Tenemos estas parejitas de electrones que van pasando de una pareja de estados a otra. ¿Qué sucede cuando hay muchos? Pues que se molestan unos a otros, lógicamente, porque el rato que uno está aquí, no puede otro estar aquí. Con lo cual, este proceso no tiene un fin. Los estados que el par de Cooper puede visitar son limitados, ¿vale? Pero ese es esencialmente el proceso de pairing, el proceso según el cual los electrones forman parejas en un material superconductor. Como acabamos de decir, cuando hablábamos de este esquema tan sencillo, el electrón necesita tener una velocidad para que esto suceda. Necesita tener una velocidad, porque imaginaros que si el electrón se quedara aquí quieto, la atracción de este segundo electrón se vería disminuida, porque este electrón tiene carga negativa, ¿verdad? Lo que conviene es que este electrón se vaya muy lejos, para que este segundo que viene por aquí no lo vea, ¿vale? Es decir, este proceso es eficiente para electrones que tienen una velocidad alta. ¿Cuáles son esos electrones? Pues los que están en el nivel de Fermi, ¿vale? Es decir, el proceso de pares de Cooper, este proceso de dispersión, de no localización del par de Cooper sucede por aquí, en la nube de Fermi, ¿vale? Bien, además el superconductor es muy inteligente y maximiza las probabilidades de que se forme un par de Cooper, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? A temperatura igual a cero me diríais, bueno, pues la función de ocupación de un electrón se debería parecer a la de Fermi que estudiamos en clase, que es una función cuadrada. Allí los electrones solo tienen libres estos estados por encima de la superficie de Fermi. Bien, lo que hace el superconductor es redondear esta función, incluso a temperatura igual a cero, ¿vale? Lo cual es bastante alucinante. Es decir, el superconductor aumenta la energía cinética, es decir, hace que algunos electrones vayan más rápido de lo que podrían ir, para tener más juego, más lugares en los que dispersar y tener más pares de Cooper, ¿vale? Esto es un resultado muy chulo de la teoría a veces. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué fue lo que nos explicaron Baden-Cooper y Schrieffer? Este modelo de formación de pares de Cooper y cómo esto se describe bien con una función de onda, ¿vale? Que es un estado coherente de pares de Cooper. Os recuerdo, si lo habéis visto en clase, que un estado coherente es, por ejemplo, el que describe los fotones emitidos por un láser.
¿vale? Los fotones emitidos por un láser, como sabéis, son coherentes en fase, tienen todos la misma fase. No sabemos cuántos hay, el número de fotones es muy indeterminado, porque la fase y el número de partículas son variables conjugadas, pero la fase está muy bien determinada. La función de onda de un superconductor es justamente eso, es un estado coherente, pero no de bosones, sino de pares de Cooper, que no son bosones, son uniones de dos fermiones, ¿vale? Cuyo estado puede ser descrito con una única fase, ¿vale? Y esta fase es clave en lo que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Esta fase describe todo el condensado superconductor. Bien, además, BCS también nos explicó que en el superconductor sucede otro proceso, y es que a temperatura distinta de cero también hay pares de Cooper que se rompen, ¿vale? Es decir, hay electrones o huecos que ocupan posiciones que ya no van a permitir que haya un par de Cooper se forme, que le quitan estados al par de Cooper, si queréis, ¿vale? Y nos explicaron que eso le cuesta un mínimo de energía, lo que llamamos el gap superconductor. Es decir, romper un par de Cooper me cuesta un poquito de energía, ¿vale? Es el gap. Y eso da lugar a esta densidad de estados tan rara en un material superconductor. En un metal normal veíamos que la densidad de estados depende de la raíz de la energía. En un superconductor la densidad de estados de los electrones desapareados, ¿vale? Que llamaré cuasipartículas a lo largo de la charla. Usaré cuasipartículas y electrones desapareados como sinónimos. Tienen una densidad de estados muy rara, de esta forma, con un gap, ¿vale? Es decir, a temperaturas distintas de cero, pues habrá cuasipartículas que podrán formarse rompiendo un par de Cooper, si queréis, ¿vale? ¿Por qué superconduce un superconductor? Bueno, pues igual que antes en el metal normal veíamos que aplicar un campo eléctrico desplaza, hace que este condensado de pares de Cooper adquiera un momento neto igual a distinto de cero, ¿vale? Con un centro de masas común, todos los pares de Cooper se mueven con un mismo centro de masas. Al quitar el campo, estos electrones que forman pares de Cooper no pueden dispersar de nuevo a estos estados porque van unidos por parejas, ¿vale? Solo pueden dispersar de vuelta rompiéndose, ¿vale? Solo rompiéndose es posible medir una resistencia en un superconductor. Y eso es lo que vemos, ¿vale? El superconductor conduce sin resistencia y hay una pequeña proporción de electrones que se comportan, si queréis, como electrones normales. Vale. Continuamos con los fenómenos de túnel. Ya hemos visto que la densidad de estados en un superconductor es muy rara, con lo cual el fenómeno de túnel aburrido que hemos visto entre dos metales normales, esta línea recta sosa, pues se vuelve mucho más interesante cuando uno de los superelectrodos es superconductor. Esto fue lo que descubrió Ibar Yaver y que le valió también el premio Nobel el mismo año que Josephson, ¿vale? Compartieron premio Nobel. ¿Qué pasa? Pues como ya os he dicho, el túneling depende de los estados que tengo aquí ocupados y los que tengo aquí libres. Como aquí tengo un gap, cuando mis niveles de Fermi están iguales, estos no tienen donde tunelear, no pueden atravesar la barrera y mi corriente es cero. Hasta que yo aplico un potencial, un voltaje lo suficientemente grande para que estos de aquí puedan pasar a los lugares vacíos al otro lado de la barrera, ¿vale? Dando lugar a un salto y a la aparición de una corriente. Ibar Yaver demostró cómo esto es exactamente el resultado de tener esta densidad de estados tan original. ¿Vale? Si hacéis la derivada de la corriente respecto al voltaje, obtendréis esto, que como veis es la densidad de estados. ¿Vale? De hecho, a temperatura cero, si pudiéramos medir a temperatura cero, cosa que no podemos, sería la densidad de estados. ¿Vale? Entonces, una unión metal normal superconductora es interesante para esto, para, por ejemplo, verificar la existencia del gap en materiales superconductores, pero también sirve para más cosas. Una de las aplicaciones chulas que tiene es la de la refrigeración electrónica. ¿Vale? Imaginaos que el metal normal está muy caliente. Está muy caliente de manera que su función de Fermi está así muy redondeada, está muy redondeada. Los primeros que van a tunelear van a ser estos que están aquí, estos electrones que están muy calentitos. Irán pasando, de manera que
me quito electrones calentitos, estoy como filtrando los electrones calientes del metal normal, hasta que efectivamente estoy reduciendo la temperatura de mi metal normal, ¿vale? Esto se usa, de hecho, para enfriar trocitos de metal normal y se consiguen variaciones de temperatura de varias decenas de milikelvin. No solo eso, por el mismo motivo también esta unión NIS es muy buen termómetro, ya que el transporte depende fuertemente de la temperatura del metal normal, ¿vale? Bien, ¿qué pasa ahora cuando en lugar de un normal y un super conecto dos super? Pues que la densidad de estados será esta a ambos lados de la barrera. Y me diréis, bueno, pues nada, simplemente mediré la misma curva, pero esta distancia no será 2 veces el gap, sino será 4 veces el gap, nada especial. Bueno, pues no, resulta que aparecen fenómenos, ¿vale? Uno se esperaría eso que os digo y resulta que en la práctica, según las curvas que se midieron en el 1960, pues aparece aquí también un piquito que en ese momento de hecho pensaron que era un error porque esa unión túnel era defectuosa, tenía leakage, etcétera, ¿vale? Vale, para entender qué es esto tuvo que venir Josephson a explicárnoslo, ¿vale? Cuando Josephson empezó a intentar derivar las ecuaciones del transporte en estas uniones, no estaba pensando en explicar este piquito, de hecho nadie le había dado importancia, que pensaba que esto era un error de la muestra, un defecto de la muestra, sino que lo que él quería era observar experimentalmente esa fase macroscópica, es decir, quería diseñar o imaginar un experimento que le permitiera demostrar que el condensado de superelectrones comparte una fase única, que es un estado coherente igual que el de un láser. ¿Vale? Para ello pensó, bueno, no puedo hacer mi experimento con un solo superconductor porque la fase es arbitraria, necesito 2. Yo podré medir diferencias de fase, la fase de 1 no tiene sentido, es una fase arbitraria. Además, ¿qué pasa? Que el número de pares de Cooper, el número de superelectrones a ambos lados de la barrera no está bien definido, ¿verdad? Con lo cual necesito dejarlos fluir para que la fase esté bien definida, ¿vale? Con lo cual pensó en la unión túnel, que luego hemos pasado a llamar unión Josephson, ¿vale? ¿Qué pensaba Josephson? Bueno, pues que en ese momento se pensaba que la probabilidad de que un electrón pasara por efecto túnel era la que fuera, ¿no? Dada por esa constante de tunneling que hemos nombrado al principio, y que es T al cuadrado, y que se creía que la probabilidad de que pasaran 2, es decir, que pasara un par, era mucho más difícil, es decir, era T a la cuarta. Es decir, se creía que la posibilidad de que el par de Cooper pasara por efecto túnel era inobservable. ¿Pero qué esperanza tenía él? Él tenía la esperanza de que algún término en el transporte de electrones desapareados, de cuasipartículas, ¿vale? tuviera o diera una reminiscencia de la existencia de esa fase. Él pensaba que en el transporte de electrones desapareados habría algún efecto de la coherencia de ese superconductor, ¿vale? Eso es lo que él buscaba. Bien, Josephson resolvió el Hamiltonian Tunneling, que tiene en cuenta todos los procesos de creación y destrucción de partículas a ambos lados de la barrera, y obtuvo lo siguiente, obtuvo lo que él buscaba, ¿vale? Obtuvo un término de cuasipartículas que conserva coherencia de fase, ¿vale? Estos procesos que veis aquí, ¿vale? En los cuales un par de Cooper se rompe en la barrera dando lugar a una cuasipartícula a un lado y al otro, ¿vale? Son procesos que pueden suceder a temperatura igual a 0, pero para voltajes mayores que el gap. Estos procesos resulta que son coherentes en fase y se pueden describir como un término normal y soso de cuasipartículas, que sería esta resistencia lineal que veíamos aquí, que no tiene nada emocionante, y un término que va con el coseno de la diferencia de fase. Luego hablaremos sobre este término. Este término es el que Josephson buscaba y es el que luego nadie más se acuerda de atribuir a Josephson, ni a nadie más le interesa porque tiene pocas aplicaciones, ¿vale? Este término ahora mismo está casi olvidado, pero es el que Josephson buscaba inicialmente. Y encontró algo que no esperaba, un término del mismo orden, que no iba con T a la cuarta, sino con T a la 2, ¿vale? Que es producto del túnel impuro de pares de Cooper, ¿vale? Este proceso sucede a T igual a 0 y a V igual a 0. Es decir, es el término responsable de este pico. Es un transporte de superelectrones a voltaje igual a 0, ¿vale?
Este término es el que hoy en día llamamos primera ecuación de Josephson, ¿vale? Que nos dice que la interferencia espacial de la fase da lugar a una supercorriente. Además, Josephson analizó también qué le sucede a la variación temporal de la fase y encontró que la interferencia temporal de la diferencia de fase da lugar a la aparición de un voltaje, ¿vale? Un voltaje es disipación, es calor, ¿vale? Bien, Josephson en su lectura Nobel decía que estuvo mucho tiempo sin creerse estos resultados, porque este término era totalmente inesperado, ¿vale? Es el término que hoy en día lleva su nombre y el que todo el mundo conoce. Bien, al poco después se demostró experimentalmente la veracidad de este término. ¿Cómo? Haciendo procesos de interferencia con superconductores. Todos habéis oído hablar o habéis estudiado en clase qué sucede cuando utilizáis luz láser coherente en fase, ¿vale? Para alumbrar, por ejemplo, una rejilla individual o una doble rejilla. En la rejilla individual obtenéis difracción, es decir, obtenéis un lóbulo gordo de luz y otros chiquititos que van decayendo en intensidad. Y en la doble rendija tenéis las típicas franjas de luz y de oscuridad, resultado de la interferencia de los caminos de estos haces de luz. Bien, pues Rowell y Jack Levick y compañía demostraron que lo mismísimo sucede en el transporte eléctrico a través de una unión Josephson. Esto solo es posible si ambos condensados superconductores son coherentes en fase, ¿vale? Igual que la luz. ¿Vale? Aquí veis el resultado de la medida de la corriente que recuerda al pattern de Fraunhofer, al pattern de difracción en una unión individual atravesada por un campo magnético y en una doble unión, ¿vale? Que hoy llamamos squeeze. Bien, el squeeze son las siglas de Superconducting Quantum Interference Device, es decir, es un dispositivo en el que se produce interferencia cuántica de estos condensados superconductores y son objetos en los que os recuerdo que esta periodicidad viene dada por el cuanto de flujo. El cuanto de flujo es una cantidad enormemente pequeña, ¿vale? Son 2 por 10 a la menos 15 Webers. El squeeze es un objeto que nos da una variación de corriente o de voltaje con un periodo de cuanto de flujo, es decir, para variaciones minusculísimas del campo magnético nos da una variación medible, gorda, de corriente o de voltaje. Eso es un sensor, ¿vale? Entonces, los squeeze hoy en día son muy conocidos y muy utilizados como sensores, porque son capaces de transformar variaciones chiquititas de campo magnético o de flujo en voltaje o en corriente, ¿vale? En concreto, en mi campo, una de las cosas que me interesan es estudiar nanosquids, es decir, hacer estos objetos muy pequeñitos. ¿Para qué? Para acoplarlos mejor a partículas magnéticas pequeñitas, ¿vale? Si quieres medir algo pequeño, tienes que utilizar un sensor pequeño para que se acoplen bien, ¿vale? Y eso es lo que hago yo, hacer squids pequeños, ¿vale? Siguiendo las ideas del pionero de esta técnica, que es Wolfram Bersdorfer, ¿vale? Que realizó muchos experimentos en nanopartículas en la época. Aquí os he puesto algunas figuras de squeeze con los que yo trabajo. Estos son squeeze de niobio, donde las uniones Josephson son tipo túnel, es decir, súper aislante, súper. Estos son otros squeeze muy bonitos, donde la unión Josephson es metálica normal, es un metal normal. Y estos son otros basados en súper de alta temperatura crítica, ni vacuo, y fronteras de grano. Es decir, la unión Josephson aquí está formada por defectos, por dislocaciones de un cristal. Estas 3 tipos de unión Josephson y algunos más que no he puesto en la charla, pues son perfectamente válidos para hacer aplicaciones del efecto Josephson. Bien, os quería también hablar de nuevo de este término cos-delta, ¿vale? Este término que os decía, recuerdo que es el término que Josephson buscaba y es el término del que ahora no se acuerda nadie, porque tiene pocas aplicaciones hasta donde yo sé. No sé si es un término que es muy difícil de medir, porque pensad que es un término que solo aparece cuando el voltaje es distinto de cero, es decir, cuando el voltaje es igual a 2 veces el gap. Cuando el voltaje es distinto de cero, la fase oscila, como nos dijo Josephson, y eso hace que este término se vaya a la porra, ¿vale? Esta fase oscila muy rápido, oscila a 500 megahercios por milivoltio, con lo cual este término promedia a cero y no lo ves, ¿vale?
con lo cual es muy difícil de medir. Pero os presento aquí unos experimentos en los que tuve la suerte de participar que nos permitieron de una manera indirecta verificar una corriente prima hermana de esta, que es la corriente de calor. ¿Vale? Como hemos visto, los superconductores a temperatura distinta de cero hay cuasipartículas, hay electrones que están desapareados, que no forman pares de Cooper, y esos electrones sí son capaces de transportar calor y de hecho lo hacen. ¿Vale? Y uno puede calcular la corriente no eléctrica, sino la corriente de calor, una corriente que no transporta carga, sino que calor y energía. Y uno se encuentra con que lo mismo, hay un término soy aburrido de transporte de calor y uno que es coherente en fase. Además, fijaos que lleva un menos, es decir, este término para fase igual a cero, por ejemplo, transporta el calor en la dirección opuesta, transporta el calor desde el foco frío al foco caliente. ¿Vale? Y esto es lo que demostramos en experimentos. Fabricamos la versión térmica de una unión simple, donde vimos difracción, ¿veis? Estos patterns que parecen patterns de Fraunhofer, donde lo que estamos viendo es temperatura, es difracción térmica. Y la versión térmica de un squeeze, donde vemos interferencia de nuevo de corrientes de calor. Esto es de nuevo temperatura, ¿vale? Bien, más aplicaciones chulas del efecto Josephson. Pues también tenemos el efecto Josephson AC, es decir, la interferencia temporal de la fase, ¿vale? Si excitamos una unión Josephson con una corriente superimpuesta a una corriente modulada, una corriente AC, ¿vale? Estaremos, como esto es enormemente no lineal, la relación fase-corriente es totalmente no lineal, al excitar con una frecuencia estaremos excitando también todos los armónicos sucesivos. ¿Vale? Cuando esos armónicos se acoplen a la frecuencia de Josephson, ¿vale? Veremos cosas, y esas cosas son los steps de Shapiro. ¿Vale? Son estos steps, estos escalones de voltaje constante que suceden a valores precisos del voltaje. ¿Vale? Estos steps son tan importantes que se usan para definir el voltio. ¿Vale? Como sabéis, la metrología es un área de enorme importancia en física. ¿Vale? Y este es el patrón del voltio. El patrón del voltio está basado en uniones Josephson. Se usan arrays con muchas uniones para tener señales más grandes, pero es exactamente este efecto. Bien, además, de nuevo, viendo estas otras ecuaciones, podemos ver otra característica chula de las uniones Josephson, y es que son inductancias altamente no lineales. Imaginaos que tenéis un inductor normal, clásico, de toda la vida. Si aplicáis un voltaje a tiempo t, ¿qué pasará? Desarrollará una corriente que crecerá lineal con el tiempo. Como sabéis del efecto Josephson, en una unión Josephson a la cual someto un voltaje a tiempo t, ¡pum!, obtengo algo totalmente no lineal, obtengo una modulación periódica de su comportamiento, de la corriente que la atraviesa, ¿vale? Esto se explota, como os explico a continuación, para fabricar qubits. ¿Vale? Los qubits son objetos en los que yo necesito distinguir entre transiciones, necesito algo que sea anarmónico, un sistema idealmente de 2 niveles, si es que eso existe. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo un resonador LC, un inductor y un capacitor en paralelo. Esto, como sabéis, es un resonador, donde la energía del inductor y la del capacitor se van alternando, ¿no?, a la frecuencia característica del oscilador, que es 1 partido la raíz de LC. ¿Vale? Si esto es lineal y esto es lineal, pues esto es un oscilador armónico con niveles equiespaciados. Esto no es un qubit. Aquí no puedo distinguir entre transiciones porque esto sigue para arriba, ¿vale? Son todas iguales. Si sustituyo esto por una unión Josephson, esto se vuelve altamente anarmónico, ¿vale? Aquí puedo definir un sistema de niveles, y eso es un qubit, ¿vale? El qubit más utilizado en la actualidad está basado en el túnel de pares de Cooper de 1 en 1. ¿Vale? Imaginaos que tengo una unión Josephson donde un electrodo es muy chiquitito, es una mini isla, ¿vale? Y el otro es gordo, es un reservorio, ¿vale? En el cual el número si este capacitor es muy pequeñito, el número de pares de Cooper está bien definido aquí. Y uno puede contar pares de Cooper que atraviesan esta barrera de 1 en 1. ¿Vale? Polarizándolo con un voltaje, uno puede, cambiando este voltaje de polarización, puede ver estados en los cuales uno solo tiene 0 pares de Cooper, un par de Cooper, sería 2, 3, etc. Uno puede contar
¿vale? Los estados en los que tiene 0, 1, 2, par de Cooper, etc. Y esto es un buen qubit, ¿vale? Uno ya podría usar este 0 y 1, por ejemplo. De manera que tus estados de tu qubit serían el 0 par de Cooper y el 1 par de Cooper. Lo que se hace en realidad es un poquito más complejo. Como sabéis, en mecánica cuántica, siempre que dos niveles se cruzan, no se cruzan de verdad, sino que hay aparece un anticrossing, ¿no? Que depende del acoplo entre estos dos sistemas, que da lugar a una función de onda antisimétrica y simétrica. Estos son los estados que se usan en computación cuántica, ¿vale? El estado formado por la función antisimétrica de 0 y 1 par de Cooper y la función de onda simétrica de 0 y 1 par de Cooper. Es algo que es muy poco intuitivo realmente, ¿vale? En concreto, lo que se hace es cortocircuitar esta islita de pares de Cooper que os he dibujado aquí con un gran capacitor que lo que hace esencialmente es aplanar esto, hacerlo que sea más anchote, ¿vale? Y esto es un trasmón. Si a alguno os interesa la computación cuántica y habéis leído los trasmones, que siempre, o bueno, Google los llamaba xmones, pero esencialmente son trasmones también, son capacitores grandes con una unión Josephson pequeñita. Los trasmones, los xmones son esto, ¿vale? Y ya para termino, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, termino hablando de la última aplicación chula del efecto Josephson, de nuevo en tecnologías cuánticas, ¿vale? Y es en el tema de la amplificación. Las señales que queremos leer de los qubits son señales muy pequeñitas, porque lo que queremos es, lo que uno quiere es reducir las operaciones a la escala cuántica, es decir, provocar operaciones con un único fotón, donde el qubit absorba y emita un único fotón, ¿vale? Son señales muy difíciles de leer. Los mejores amplificadores que existen en la actualidad de estado sólido, ¿vale? Tienen ruidos del orden de 10 fotones, son ruidos muy pequeños, son amplificadores muy buenos, pero son pésimos para amplificar la señal de un qubit, ¿vale? Gracias al uso de amplificadores Josephson hemos podido amplificar lo suficiente la señal de estos qubits como para poder leerla, ¿vale? Esto que veis aquí, que os explico en la siguiente transparencia, es un amplificador basado en el efecto Josephson, que amplifica poquito, pero no mete ruido, ¿vale? Virtualmente mete 0 fotones de ruido. ¿Cómo consigue esto la unión Josephson? Pues de la siguiente forma. Perdón, continúo. ¿Cómo hace esto cómo hacemos esto con la unión Josephson? De la siguiente manera. Hemos visto que la unión Josephson es un inductor altamente no lineal y que puedo modular con parámetros externos, ¿vale? En el caso de una unión Josephson simple, puedo modularlo con la corriente y en el caso de un squeeze con el flujo que la atraviesa, ¿vale? Imaginaos que yo hago mi resonador LC, el mismo que os he mostrado antes, donde mi L es una unión Josephson que puedo modular. Esto es un resonador de frecuencia variable, ¿vale? Podemos imaginarnos lo que sucede a este resonador de esta manera, ¿vale? La energía potencial es la energía del inductor y la energía cinética es la energía del capacitor, ¿vale? Es el equivalente en energía. Si yo soy capaz de modular la energía potencial en fase a la variación de energía cinética, puedo amplificar, ¿vale? Esto lo entendéis viendo este vídeo que lo he hecho yo y es un poco cutre, o imaginándoos un niño que se columpia en un parque. ¿Qué es lo que hace el niño para amplificarse? Mueve su cuerpo para variar su centro de masas, de manera que varía la frecuencia característica de ese columpio y lo hace al doble de la frecuencia característica del columpio, ¿vale? En cada movimiento mueve el cuerpo 2 veces, ¿vale? Y esto es lo que hacemos aquí. En el punto de energía cinética mínima varía máxima la energía potencial, consiguiendo que esta partícula amplifique su modulación, ¿vale? Y esto es lo que hace un amplificador Josephson, ¿vale? Un amplificador, se llaman un amplificador paramétrico Josephson, tiene que ser recibe una señal, es bombeado con otra señal al doble de la frecuencia de esta primera, consiguiendo transmitir energía de esta frecuencia de bombeo a la que queremos amplificar. Y lo hace introduciendo
virtualmente nada de ruido. ¿Vale? Y ya con esto termino. Os hago aquí un pequeño resumen de las cosas que os he contado. Las uniones Josephson y ya la simple unión túnel súper normal tienen aplicaciones muy bonitas. Hemos visto la unión normal súper, tiene aplicaciones en termometría y en refrigeración. Las uniones Josephson sirven y son muy utilizadas, es uno de sus mayores usos probablemente, sobre todo en física, en temas de investigación, para detectar momentos magnéticos pequeñitos, variaciones pequeñas y medir materiales magnéticos con mucha precisión. También permiten jugar con el transporte de calor de manera coherente, de una manera nueva. Permite, por ejemplo, definir el patrón del voltio y también nos han permitido implementar qubits y, casi todavía más importante, poderlos leer. ¿Vale? En todas estas aplicaciones hemos colaborado aquí en nuestro grupo o estamos colaborando en la actualidad. Termino dando las gracias a todas las personas que han contribuido a los resultados que os he mostrado. Aquí veis el grupo del que formo parte ahora. Aquí veis a Mario, porque trabajaba con él en Italia cuando me di parte de las cositas que os he mostrado. Y en fin, ya está. Con esto se ha terminado y muchas gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Pues muchísimas gracias, Pepa, por esta charla maravillosa. A ver, tenemos tiempo para preguntas y sobre todo para que las pongáis en el chat y si las vamos haciendo. La primera, que era de Alejandro Giraldo, dice que si las slides van a estar disponibles después de la conferencia. Pues la charla va a estar disponible después de la conferencia seguro en el canal de YouTube. Me imagino que con eso será suficiente. Yo no sé si las slides podrían estar disponibles o no, pero bueno, le puedo seguro que enviar un correo a Pepa y ella lo gestiona como pueda. Que esa es un poco la política del asunto. A ver si la gente se va animando. Pepa, pregunta, te voy a hacer yo la primera. ¿En qué estás trabajando exactamente ahora con tus uniones Josephson y con tus squids? Bueno, me he salido un poco del efecto. En realidad llevo unos años que no trabajo en efecto Josephson. Siempre hago muchas medidas nanosquid. Es una técnica que ya, que ya utilizo de manera muy rutinaria y si surgen colaboraciones, medidas interesantes, pues las hacemos. Pero en realidad lo que más me interesa últimamente es estudiar la relación entre materiales magnónicos donde se pueden generar ondas de spin y excitaciones magnónicas, es decir, magnones, que son pues, un cuanto de excitación como puede ser el fonón del que hemos hablado o el fotón del que hemos hablado también, ver si esos magnones pueden utilizarse para implementar, por ejemplo, resonadores, no lo he dicho, pero los resonadores superconductores simples, no olvidándonos de la unión Josephson. Es decir, los resonadores superconductores simples, como el que he puesto aquí, también son enormemente interesantes para computación cuántica, sobre todo, porque son los objetos que permiten leer qubits sin molestarlos, ¿vale? Una de las cosas que trabajo es sustituir esto por materiales magnéticos, por ejemplo, ¿vale? Que podría ser interesante para leer qubits o para comunicar qubits entre sí. A eso estoy a tope ahora. Pues seguimos con las preguntas. Bueno, primero es que te dan las gracias por la charla, que ha sido muy interesante, y te preguntas si podrías, por favor, volver a explicar por qué los pares de Cooper son energéticamente favorables. Mira, cuando te calculas, se ve fácil con el caso de dos electrones. ¿Vale? Esto si quieres, esto sí que si queréis os puedo mandar un libro en el que está muy bien explicado, ¿vale? Porque es bastante largo de entender y de desarrollar. ¿Vale? Pero esencialmente es que si los electrones pueden escaterear a cualquier posición, independiente de la una de la otra, K' menos K', como sea, su energía no cambia, se queda igual. ¿Vale? Pero si escaterían por parejas, forman este nuevo estado, un nuevo estado en el que están unidos, ligados si quieres. ¿Vale? Y ese estado tiene una energía más baja. ¿Vale? Eso no sucede en todos los materiales. De hecho, no todos los metales superconducen, ¿verdad? Y encima, si os fijáis, los metales que son muy buenos metales no superconducen y los metales flojuchos sí lo hacen. ¿Por qué? Porque un metal es buen metal porque tiene pocos fonones, ¿no? Porque al final el scattering con fotones es una de las mayores fuentes de resistencia. ¿Vale? El oro, el cobre
son buenos metales por eso, porque los electrones no dispersan mucho con fonones, pero esos no superconducen porque no tienen medio para formar, para dar lugar a estas interacciones. En cambio, el niobio, el aluminio, que son conductores más pobres, sí superconducen, ¿vale? Cuando haces las ecuaciones utilizando, en vez de 2 estados, ¿vale?, a los que puedes escaterar, sino muchos, encuentras que la energía cambia de 2 epsilon, que sería la de no he hecho nada, a un factor que va con la exponencial de esto de aquí, donde esto es ese potencial de atracción. Entonces, por muy pequeñito que esto sea, ¿vale?, esto va a ser positivo y va a ser siempre algo positivo que resto, es decir, va a mejorar, va a ser una energía más baja, ¿vale? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Ahora, la anterior era de un asistente anónimo, la siguiente es de Enrique Díez. ¿Tenéis colaboración con el Centro Español de Metrología? No, yo no. Compañeros míos han trabajado en el voltio patrón aquí. Sí, yo nunca. De hecho, yo nunca he medido los steps de Sapiro, me hace ilusión. De hecho, ahora para el máster que estamos haciendo de tecnologías cuánticas, quería medir los steps de Sapiro. Los he visto, pero yo nunca he montado esa muestra y me hace mucha ilusión. No, yo nunca he trabajado en metrología, no. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Xavier Bea. Buenas tardes. ¿Conocéis los retos más importantes a tener en cuenta cuando uno fabrica un sistema Josephson para hacer un qubit? Es que no entendí al principio, ¿qué? ¿Conocéis los retos más importantes a tener en cuenta cuando uno fabrica un sistema Josephson para hacer un qubit? Bueno, hay muchos. Nosotros no estamos especializados en qubits de superconductor. Aquí en nuestro grupo trabajamos con qubits magnéticos, es decir, con espines, con moléculas magnéticas. ¿Vale? Utilizamos mucho los superconductores para leerlos, como decía, y las uniones Josephson para hacer amplificación, pero la fabricación de qubits superconductores es medio estándar. La que se hace en laboratorios normales es por una técnica de oxidación. Se deposita aluminio, normalmente no es niobio si leéis artículos del tema porque el aluminio se oxida mejor, ¿vale? Se deposita aluminio, se oxida y se deposita aluminio. Tienes un montón de problemas, la reproducibilidad de eso, ¿vale? Tú quieres que los qubits sean idénticos y eso nunca sucede, ¿vale? Y luego el otro grandísimo reto es la conectividad de esos qubits. Pues, tal y como están hechos, por ejemplo, los de Google, los XMones, pues cada qubit estaba conectado a otros 4 qubits. ¿Vale? Pensar en lo que está haciendo ahora IBM es mucho más complejo, se va a la tercera dimensión y tiene conectividades más grandes, pero el gran reto de la fabricación de este tipo de qubits superconductores es que es difícil conectarlos porque es una tecnología planar, es un sustrato con qubits hechos así. La fabricación, por lo demás, no es muy... Bueno, pues ha habido mejoras, pues ha utilizado aluminios que son más resistentes al campo magnético, por ejemplo, el aluminio granulado. En fin, ha habido mejoras técnicas que han mejorado su reproducibilidad y su comportamiento ante parámetros externos, pero esencialmente es lo mismo que se estaba fabricando hace 20 años. No sé si respondo a su pregunta con eso. Seguramente a mí me has convencido. Ve, échate un traguito de agua porque hay 12 más, así que... Vamos a ver. Amaya Saez dice que es nueva en el tema y le gustaría saber más sobre uniones Josephson y Squids, concretamente para su tesis, que sería algún libro que recomiendas. Pues os recomiendo uno, espera que ahora os miro cómo se llama, bueno, hay un libro de Squid muy famoso, el Squid Handbook, ¿vale? De John Gallop y... Espera, que tengo que encontrar mi pantalla, que como la estoy compartiendo. El Squid Handbook, ¿vale? Ese es el libro, super libro de Squids. Y este que tengo aquí abierto, que bueno, esto no... Hay que comprárselo, por supuesto. El de este de aquí, de Philippe Mangan y Remy Kahn, ¿vale? De Springer. Es un libro de una editorial de Grenoble Science, se llama, ¿vale? Son libros escritos por científicos donde el comité asesor son muchos científicos de Grenoble y está súper bien explicado. Os dejo la referencia si queréis, ¿vale? Este me lo leí hace no mucho y me gusta un montón. Esos dos son. Muchas gracias. Pues seguimos. Sergio Martínez Losa te da las gracias por la charla y te pregunta:
que has comentado que usas squids DC y que con ellos se pueden realizar qubits. ¿Es posible realizar qubits con squids AC? Y si se tiene pensado utilizar esos tipos de squids en las investigaciones. Bueno, con squid AC supongo que se refiere a squids RF, ¿vale? No, tradicionalmente los primeros squids que se pensaron para aplicaciones fueron los RF de radiofrecuencia y luego a los otros se les llamó DC, que es un poco misleading porque no es que uno opere a radiofrecuencia y el otro a DC, aunque sí la lectura del RF se hace a radiofrecuencia. El squid RF es un squid que solo tiene una unión Josephson y ese sí que se usa para hacer qubits. ¿Sí? De hecho, el qubit de flujo es esencialmente un squid RF. Lo que pasa es que normalmente se le ponen 3 uniones. 2 son muy gordas y la otra es pequeña. Pero el mismo concepto se podría hacer con una unión sola. El qubit de flujo es el opuesto al que os he explicado. Os he hablado del Transmon y del Cooper Per Box, donde la fase está mal definida y el número de pares de Cooper es un buen número cuántico. El qubit de flujo es al contrario. ¿Vale? En el qubit de flujo el número está mal definido y la fase es un buen número. Y de hecho, el squid de flujo lo que usa como estados es un estado de corriente circulante a derechas o a izquierdas. En realidad no es eso, de nuevo, utiliza el estado superposición de la función simétrica y antisimétrica de estas dos, pero sí que se usan. En las grandes de la computación, Google y compañía, que yo sepa, solo se usan transmones y qubits de carga, que se llaman, ¿vale? Pero esta canadiense que se me acaba de ir el nombre, que es muy famosa, ¿cómo se llama? Esta compañía canadiense que hace Quantum Annealers. ¿Kilimanjaro? No. ¿Eh? No, Kilimanjaro es española, puede ser, no. Es española. Bueno, Sí, una que es súper famosa, que comercializa ordenadores cuánticos que no son ordenadores cuánticos reales, pero bueno, con mogollón de qubits, esos sí que usan qubits de flujo. Nos dicen por el pinganillo que es D-Wave. D-Wave, gracias. Gracias a todas las personas que nos lo han dicho, la compañía canadiense, gracias. Pues muchas gracias, Pepa. Seguimos con las preguntas. Alonso Hernández Antón pregunta, para la amplificación de señales de qubits también se utilizan las Traveling Wave Parametric Amplifiers. ¿Es el funcionamiento similar a un amplificador paramétrico Josephson? Se pregunta si... Sí, es similar, es más complejo, las ecuaciones son más horribles, pero es parecido. Es la unión, el paramétrico simple que he explicado es un LC al cual accedes por reflexión. La onda llega y la onda que se refleja está amplificada. Y el traveling es como si fuera una vía de onda, ¿vale? Una línea de transmisión que está interrumpida por un array de muchísimas uniones Josephson, lo cual lo convierte como si quisieras en un medio de transporte no lineal. ¿Vale? Es como si tuvieras una fibra óptica, ¿vale? No lineal, en la cual introduciendo la señal que deseas amplificar y la señal de bombeo eres capaz de transferir esa energía a la señal que deseas amplificar. Pero la física es, bueno, es mucho menos intuitiva y no... El otro ejemplo creo que se entiende bastante bien. Siguiente pregunta, Cristina Mier. En los qubits superconductores, ¿cómo se controla la transición entre los dos niveles? Muy buena pregunta. Eso es muy buena pregunta. Eso nunca te lo explican cuando se habla de computación cuántica. Bien, eso se hace enviando pulsos de radiación. El qubit es un sistema de 2 niveles, ¿vale? Si tú un sistema de 2 niveles lo metes dentro de un resonador a su frecuencia, ¿vale? Tuneado de manera que ese resonador tiene una frecuencia característica que es igual a la que induce esa transición, ¿vale? ¿Qué hace ese sistema de 2 niveles? Que es algo que se sabe desde los tiempos de la electrodinámica cuántica, ¿no? y la óptica cuántica. Pues ese qubit absorbe un fotón, se excita, lo emite, se desexcita, lo vuelve a absorber, lo desexcita y así todo el rato. Eso se llama cero oscilaciones de Rabi. Y está en un estado que es mezcla del estado ground, del estado excited y de todo. ¿Vale? Entonces, si tú sabes a qué frecuencias tienes que enviar esos pulsos, puedes enviar un pulso que dure un ratito, justo el ratito que tú necesitas para que ese estado final sea el que tú quieres. Tú quieres que sea un estado, por ejemplo, superposición de ground y de excited. Pues le envías ese pulso, ese ratito justo para que ¡pum!, se quede allí. ¿Vale? Y así se hace.
Gracias. Manuel Gómez y Cristian Hernández te dan las gracias por la charla. Lo contamos así, sale en los minutes de esta charla. Y Alejandro Giraldo Quintero dice que si podrías copiar las referencias de los libros en el chat Mira, antes no entiendo de cerrarlo. Si puedes, sí, copiar las referencias de los libros en el chat, mientras voy leyendo la siguiente. Vamos a ver, damos un segundito para que lo copies, así no cerramos y la gente se va sin Yo no sé leerlo. si al Yo mismo todavía tengo tiempo alguna preguntilla más. vosotros. Es que no sé ni llegar al chat, perdón. ¿Aquí lo puedo llegar de alguna manera? Ah, aquí chat. Vale, vale. Sí. Pero este chat ellos no lo ven, ¿verdad? Si escribo cosas aquí. Yo creo que lo puede ver todo el mundo. Estoy escribiendo en el chat que estabais tú e Irene. Bueno, entonces no, tienes que poder habilitarlo para todo el mundo, pero vamos, lo copio yo, no te preocupes. Vale, es que no sé hacer eso. De hecho, ya lo he vuelto a perder el chat. Maldito. Uno de ellos es... El de los franceses, este me ha gustado un montón. Este no lo conocía y es que es una pasada, está súper bien explicado. Y es ese que está ahí, ¿no? Ese que se llama Superconductivity and Introduction. Sí. Vale. Eso. Y luego Creo que las personas que estáis ahí lo podéis ver, ¿no? De todas las personas que estáis todavía. The Squid Handbook, espera que tengo que irme a mi... Ese lo tengo aquí en mi estantería, espera, lo voy a tener. Pues no, lo debo tener en casa porque este es también, pues si haces algo de Squid, pues tienes que tener este libro. Sí, gracias María José. Vale, se ve. Y el otro se llama The Squid Handbook. Sí. Bueno, aparecerán ahora los Buscando, es de Gallup y espera que lo encuentre. Geography, super. De Clerk. No, no es de Gallup, perdón, me he equivocado. De Clerk y Braginsky, vale. Perdón, super fallo. Ya está, ese que te he puesto, ¿vale? Vale, pues este es el otro. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Felipe García. El primero es de superconductividad general y este es de Squid. Pero está muy bien explicado. Felipe García pregunta, en general la superconductividad es a baja temperatura. ¿Para qué aplicación específica sirve la refrigeración con superconductores? Ah, lo que he contado. Bueno, pues mira, pues por ejemplo para computación cuántica puede ser interesante porque puede permitirte refrigerar pequeñas partes electrónicas de un circuito. Eso te puede quitar ruido, por ejemplo, en un amplificador, en partes del circuito que meten ruido. ¿Vale? Es verdad que tienes razón, que enfrías cosas que ya están muy frías. Enfrías cosas desde 1 Kelvin hasta 0,9. ¿Vale? Pero sí que tiene interés mucho en tecnologías cuánticas o en aplicaciones de circuitos de bajo ruido. ¿Vale? También hay muchos, por ejemplo, detectores de radiación, detectores que se utilizan para astropartículas, ¿vale? Que están basados en cosas muy parecidas a las que os he contado. En circuitos que se enfrían mucho, porque son detectores que quieren medir fotones de rayos X de los que llegan muy poquitos. Quieren medir fotones individuales de rayos X y son experimentos que se hacen también a temperaturas de milikelvin. De hecho, hay refrigeradores en satélites, ¿vale? No son refrigeradores especiales que funcionan sin gravedad en satélites para poder medir este tipo de cosas. Gracias. Siguiente pregunta, de Manuel Gómez. ¿Cómo se conecta la polaridad en la unión Josephson convencional, metal aislante superconductor? ¿Afecta poner polaridades inversas? No, te cambia los niveles. Por ejemplo, en el caso de, te hace lo mismo pero al revés. La corriente que ves es la misma pero negativa. ¿Vale? O sea, la figurita que hemos visto de la corriente crítica del super hace así. Esto es una medida real, ¿vale? Os podría haber puesto una mía, pero bueno, os he puesto esta que es la original de 1960. ¿Vale? Si inviertes el sentido del voltaje, invierte el sentido de la corriente. Gracias. Has comentado cómo se comportan los pares de Cooper en uniones Josephson. En el caso de una matriz de uniones Josephson, ¿se espera el mismo comportamiento por parte de los pares de Cooper? Una matriz. Sí, a lo mejor es, no sé, si es una unión en serie, si es...
Imagino una cosa así, una serie. Vale, sí, a ver, hay series de uniones Josephson que se usan aplicaciones. Acabamos de comentar la pregunta de Alonso, la del Traveling Wave Amplifier. Esos son arrays de uniones Josephson, se comportan igual. Hay más aplicaciones donde se ponen arrays. Por ejemplo, los super son buenos detectores de radiación. Como tienen el gap, ¿vale? Pues detectan radiación de determinadas frecuencias. Y son buenos detectores, por ejemplo, de terahercios. Y para ser más sensibles se usan arrays, que son muy chulos, porque no son arrays que el de la Traveling Wave lo has tenido que fabricar tú, unión a unión. Pero para esto se utilizan materiales superconductores de alta temperatura crítica que de forma intrínseca son capeados. ¿Vale? Si habéis oído hablar de las perovskitas y estos cristales, pues son estructuras cristalinas muy definidas que son como a capas. Entonces hay algunos que se comportan ya el material de por sí como un montón de uniones Josephson una detrás de otra y se pueden sincronizar para que haya coherencia de fase entre todas ellas. Sí, sí, eso es muy chulo también. Diego Navarro nos pregunta si se restringe el interés actual del estudio del efecto Josephson a la mejora y desarrollo de nanodispositivos o si sigue habiendo preguntas abiertas. Mira, el tema este del COSFI, bueno, os comentaba que es un tema muy fundamental. ¿Vale? Os comentaba, poco después de que lo se viera en la corriente de calor, se vio también en corriente eléctrica haciendo medidas con precisamente una especie de qubit, con una especie de transmor. Y se vio, y todavía no se entiende bien que yo sepa cómo disipa el calor en ese sentido. Es algo súper relevante para aplicaciones que usan uniones Josephson, que son sobre todo la computación cuántica, la detección de radiación que comenté, etc. Eso es una pregunta bastante abierta. También suceden cosas muy chulas en los superconductores, como los phase slips. La unión Josephson es un túnel de pares de Cooper. También puede tunelear la fase. También, si el superconductor es muy pequeñito, localmente puede haber fluctuaciones de la fase. Es como si hubiera efecto túnel de fase. ¿Vale? Eso, bueno, pues no sé si serviría para algo, pero son efectos súper interesantes. Ahora mismo no se me ocurre mucho más, pero vamos, el propio efecto de relajación desde de la fase, ¿vale? Es interesante porque puede relajar clásicamente o puede relajar cuánticamente y haber efectos, ¿vale? Que pueden llevar o no aplicaciones, pero que desde el punto de vista fundamental son muy chulos. Sí, sí, no es algo en lo que yo trabaje, pero vamos, sí hay publicaciones sobre eso. Está muy colmado ahora por el campo de la computación cuántica, entonces muchas de las publicaciones que veréis hablan de eso y de cómo eso afecta a los qubits, pero hay preguntas abiertas, sí. Por el momento es la última pregunta. Vamos a ver, Aníbal Pacheco te da las gracias por la charla y te dice que el efecto Josephson AC se ha utilizado en aplicaciones, pruebas de concepto de microondas y terahercios considerando uniones Josephson, HTS, que debe ser de alta temperatura, high temperature, ¿no? Superconducting. Y transistores, por ejemplo, los HEMTS que mostraste. La pregunta, ¿es posible hacer estas aplicaciones de forma monolítica, a modo de circuito integrado? En específico, ¿el sustrato sobre el que se fabrican las uniones Josephson es compatible con tecnologías de fabricación de transistores o son sustratos especiales? No, los sustratos no son especiales, pero los métodos de depósito sí lo son. Depende. El aluminio es un material muy fácil de depositar. Has mencionado los high TC. Los high TC son un horror. Eso sí que se depositan solo en sustratos determinados, en sustratos cristalinos. Los high TC, para ser high TC, tienen que ser muy cristalinos. De hecho, si no lo son, adiós. Por eso los defectos, de hecho, son una buena unión Josephson. En ese sentido, bueno, casi imposible. El niobio y el aluminio se deposita en cualquier parte. Lo que pasa es que el niobio es más complicado de depositar, no se puede evaporar directamente, hay que utilizar un spattering. Sí que se hacen de forma bastante, como dices tú, si quieres, escalable, comercial. Sí que se hacen obleas con millones de uniones Josephson. No sé exactamente a qué te refieres, pero la cosa de los circuitos integrados es que lo haces con litografía óptica, ¿no?
Esto lo puedes hacer igual con litografía óptica, dependiendo del tamaño de unión que quieras llegar. Claro, si quieres llegar a uniones las de los trasmones son de 100 nanómetros, 100% nanómetros. Pues si tienes un sistema de lito óptica que te permite hacer 100 nanómetros y que te permita oxidar eso, lo puedes hacer. No lo sé, no sé los límites de la litografía óptica actuales convencionales, ¿vale? Última pregunta que nos acaba de entrar. Alonso Hernández Antón. Muchas gracias, Pepa, por la charla. Y has dicho que se pueden usar squids para detectar fotones de terahercios. ¿Se pueden utilizar de alguna forma para transducción de microondas a frecuencias ópticas? Bueno, también muy buena pregunta. Sí, eso también es un campo muy importante de investigación. A ver, sobre eso no estoy muy puesta, la verdad. Sí, sé que hay artículos al respecto, o sea, los he visto y en algún momento de mi vida me los he leído, pero ahora mismo no recuerdo. Eso, de hecho, es que justamente los materiales magnéticos con los que estoy trabajando yo, que mencionaba, son muy buenos candidatos también para hacer eso, ¿vale? Porque son materiales, o sea, que me desvío de tu pregunta, son materiales que interaccionan sí con microondas, ¿vale? Y sí con el óptico, porque el efecto Kerr es un efecto que relaciona la variación del momento magnético con longitudes ópticas. O sea, son materiales ideales para comunicar el óptico y la microonda. Con uniones son sí que hay cosas. Pero la verdad es que no me viene a la cabeza. En algún momento de mi vida lo leí. Pues creo que ahora mismo ya no tenemos más preguntas. La verdad es que éxito de asistencia, éxito de preguntas. Muchísimas gracias, Pepa, por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos vosotras por estar ahí, por estar escribiéndonos, apoyando este ciclo de conferencias de Universo Jefes, que lamentablemente por el 2023 creo que llega a su fin, pero nos vamos a ver el año que viene, que traeremos otras cuantas y esperamos pues veros a todas las personas posibles allí, que os siga gustando esto. Gracias a la gente que está escribiendo ahora en el chat, dando las gracias, María José, Alejandro, Enar. Muy buenas tardes, pasadlo muy bien y nos vemos en otros eventos. Adiós, muchas gracias.